Hamaya, hola, hello, saludos, salve, hello. Mi nombre es Carmen Ramírez Boscán y hoy estoy con Ana María Suárez Franco, quien trabaja como parte del equipo ejecutivo y además es representante permanente para la FIAN Internacional en Ginebra, una organización que trabaja por el derecho a la alimentación y a la nutrición. 50 aventuras antes de los 50. Ana María, bienvenida al canal de Guayunquerra. Buenas tardes, Carmen. Como tú dices, hello, good afternoon, bonsoir o bonjour. Gracias a ti por la oportunidad de conversar un poco sobre esta situación tan desafiante que estamos viviendo. Sí, Ana María, me llamó mucho la atención un informe que ha publicado FIAN Internacional recientemente, pero cuéntame primero qué es FIAN Internacional. FIAN Internacional es una organización internacional, como su nombre lo dice, de derechos humanos, que tiene como función la defensa del derecho a la alimentación, especialmente apoyando las luchas de las comunidades de base y los movimientos sociales. Esto quiere decir que nosotros no vemos la alimentación como algo que se regala o como un asunto de caridad, sino como algo que las personas pueden exigir, y no solamente es la provisión de alimentos, sino sobre todo la capacidad de las personas de alimentarse a sí mismas. FIAN está presente en 23, con secciones en 23 países más o menos y grupos, y además somos el secretariado de la Red Global por el Derecho a la Alimentación y la Nutrición, que está presente en más países, y por tanto estamos en contacto con muchas personas que nos ayudan a generar esta información, como la del informe que tú has mencionado, y sobre todo a luchar juntos por la realización de este derecho. Hablemos del informe. Es evidente, Ana María, pues que hay una emergencia global. Esta pandemia haya generado impactos en el sistema de salud principalmente, pero también hay muchos impactos en los sistemas sociales, económicos, culturales, y por supuesto pues se han tomado algunas medidas en este sentido para contrarrestar la infección de la pandemia, y estas medidas han sido contraproducentes para la alimentación. Ustedes han publicado un informe que se llama, o un informe que habla justamente de los impactos del COVID-19 en el derecho humano a la alimentación y a la nutrición. Es un informe preliminar que recoge información de estos tiempos. Ana María, cuéntanos de este informe. ¿Por qué surge la necesidad de hacer un informe como estos? Nuestra reflexión en FIAN fue que era muy importante generar información sobre cómo no solo la enfermedad, sino las medidas para contenerla estaban afectando el derecho a la alimentación, especialmente recogiendo información desde las comunidades y desde las organizaciones nacionales, que es la información que normalmente no aparece en los grandes medios a los que todos tenemos acceso. Pero además, porque nos parece que es un tiempo muy desafiante que nunca había vivido nuestra generación. Entonces, no tenemos respuestas inmediatas. Sería un poco arrogante decir, esta es la solución, hay que hacer las cosas así, y estamos como en una situación de vivir y aprender al mismo tiempo, en la que consideramos que las soluciones que se están proponiendo a nivel local o que están proponiendo algunos estados que se centran en el ser humano, que es lo que caracteriza los derechos humanos, y no solamente en la ganancia, están implementando, y poco a poco vamos a ver cuál es el resultado. La idea es que este es, como lo llamamos, un informe preliminar. Aquí hemos recogido los primeros datos que nos han llegado, datos cualitativos, no números, y a partir de eso, bueno, hemos analizado qué está pasando en el mundo, y lo que hemos visto, y como lo ha reconocido el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, ya está empezando una crisis alimentaria, y es una crisis alimentaria que va a tener consecuencias a mediano, largo y corto plazo. Por supuesto, ya está teniendo a corto plazo, y esto se debe principalmente de que ya estamos entrando en una recesión económica y mucha gente va a perder su trabajo.
pero también y especialmente de que el hecho de que nuestros sistemas alimentarios sean globales y dependan de las importaciones y de las exportaciones nos ponen en una inmensa fragilidad. Desafortunadamente, nuestro sistema económico ha tendido a favorecer a los grandes productores agroindustriales, a favorecer a los sistemas financieros que sostienen esos sectores y, por el contrario, a dejar de lado o a marginar al pequeño productor que produce alimentos que son más saludables, que incluso son los necesarios para afrontar una amenaza como la del COVID-19. Entonces, en esta fragilidad en la que nos pone el actual sistema económico, pues es necesario analizar cuáles son las soluciones, no solo de corto plazo que se necesitan, pero también las soluciones que necesitamos a largo plazo. Y para terminar con esta pregunta, me gustaría citar algo que ha dicho uno de los abogados campesinos con que hablé en los últimos días. Él dijo, no podemos volver a la normalidad. Y este informe un poco, por eso empieza con una determinación de las causas estructurales que hacen que estemos muy mal preparados como humanidad para afrontar un desafío como estos, y pretende empezar esta reflexión de cuáles son también los cambios estructurales que necesitamos para estar mejor preparados para otras crisis que van a seguir viniendo, porque el sistema de producción que tenemos nos está poniendo en una situación en que no será la primera pandemia que suframos. Sí, Ana María, además, bueno, hay una cuestión en el informe que me parece muy interesante que se menciona, y es el hecho de que la crisis alimentaria que se está viviendo actualmente, que ya se está intensificando, no obedece estrictamente a las medidas de la prevención debido al COVID-19, porque por supuesto ya teníamos una crisis alimentaria que venía desde hace mucho tiempo. Ustedes hablan en el informe también de la crisis de los precios de los alimentos que hubo en el 2007, en el 2008, pero esta crisis, debido a las medidas que se están tomando para combatir la infección, la propagación del COVID-19, está violando los derechos humanos. ¿Cuáles son este tipo de violaciones de derechos humanos o que en todo caso están ocurriendo aunque se esté protegiendo del contagio del COVID? Bueno, yo diría que no sé si en este momento las podemos llamar violaciones o no, porque violaciones es cuando hay una responsabilidad, hay que hacer un análisis, pero sin duda sí se está produciendo un impacto negativo en la realización y el disfrute del derecho a la alimentación. Algunas son violaciones, otras hay que ver porque en algunos los estados en realidad no pueden manejar la situación. Pero los aspectos que resultan preocupantes y que las comunidades han reportado, como digo, esto no es un mito mío, sino que hemos ido recogiendo de la información, están en diversos niveles. Por ejemplo, en las ciudades un gran problema es que se cerraron las escuelas y los colegios. Entonces, los niños que dependen de los programas alimenticios de los estados muchas veces quedan sin la única comida que tienen al día. Desaparece. Mientras esto pasa, en algunos, por ejemplo, nosotros recibimos noticias de España donde se le dio la distribución de alimentos a cadenas rápidas comerciales que distribuyen alimentos que no son saludables. Mientras eso pasaba por un lado, por el otro, por ejemplo, en algunos algunas ciudades de Brasil, se decidió que las escuelas iban a distribuir los alimentos para esos niños una vez por semana con una serie de medidas de higiene que son necesarias para evitar el contagio y que principalmente se les iba a distribuir alimentación saludable. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, que decía que se distribuirían frutas que vengan protegidas por su propia cáscara. Bueno, en Brasil ya existía desde el gobierno pasado principalmente esta política según la cual las escuelas compran por lo menos el 30% de los alimentos de los agricultores, de los campesinos que producen en la región. Que son normalmente personas que producen vegetales, que producen frutas, huevos a pequeña escala. Y esto hace que los niños se puedan alimentar bien, las familias se puedan alimentar bien y por tanto esté su sistema inmune mejor preparado
para recibir cualquier ataque que pudieran tener del virus, si son atacados. Otra área en la que hemos visto problemas es en los centros de asistencia alimentaria. Ustedes saben que, por ejemplo, las personas sin techo, las personas que viven en la calle, en muchos casos las personas mayores que están en condiciones de pobreza, viven de instituciones que reparten alimentos. Un problema es que debido a la congestión y a los problemas que esto genera para para evitar el contagio, perdón, pues se cerraron. Y al cerrarse, pues no se sabía qué hacer con estas personas. Un problema también es que existen en algunos países, como en Alemania, lo que conocemos como bancos de alimentos, que no son del Estado, sino son, por ejemplo, instituciones privadas que muchas veces reciben sus donaciones de los supermercados, la comida que sobra de los supermercados, y que son atendidas por voluntarios que son personas de la tercera edad. Entonces, al entrar la crisis y ser las personas de la tercera edad tan vulnerables a la enfermedad, y por el otro lado, debido al pánico, que debido al pánico se desocuparon los estantes de los supermercados, los bancos de alimentos se quedaron sin comida y sin quien repartiera la comida. Entonces, bueno, esto demuestra que cuando los sistemas de distribución de alimentos para los grupos más marginados de la población dependen de la voluntad privada y de la caridad y no están institucionalizados en las instituciones del Estado, son más frágiles. Mientras tanto, por ejemplo, en otros países se dijo, no vamos a cerrar totalmente, vamos a cerrar el comedor como tal, pero igual, como con las escuelas, una vez a la semana estas personas van a recibir paquetes de alimentos en condiciones higiénicas que eviten el contagio y con alimentación que sea saludable. Entonces ahí se muestra un poco esas dos vías que hay para protegernos del contagio, pero tampoco dejar a la gente sin comida, ¿no? Por ahí decían algunos medios de la India, si no nos matan el COVID, nos mata el hambre. Otra área que ha sido bastante mencionada, especialmente por los sectores campesinos, es el cierre de los mercados campesinos, ¿no? Estos mercados que son de producción de pequeños productores de alimentos en el campo, que son personas que se dedican a varias actividades. Una de ellas puede ser la agricultura, la pesca artesanal, la cría de animales de pequeñas especies. Y en algunos países, como en Suiza, se cerraron los mercados campesinos, lo cual produce un gran problema, no solo para nosotros que queremos comer comida producida adecuadamente, orgánica o de producción agroecológica, sino para ellos que pierden sus entradas y su sustento. Y lo que parece un poco injusto en ese momento es que, mientras tanto, los grandes supermercados siguen abiertos, que no están al aire libre. Entonces, las propuestas que hacían los grupos campesinos era, déjennos también tener nuestros mercados campesinos abiertos y ayúdennos, por ejemplo, con el servicio civil a mantener la distancia, a distribuir el gel para que la gente se lave las manos y establecer las condiciones que sean necesarias para evitar el contagio. En algunos países, la fuerza campesina logró que no se cerraran o que se reabrieran los mercados. Puedo citar a Rumania y a Francia como ejemplo. Entonces tenemos también situaciones positivas y situaciones negativas y vamos a ver qué pasa, pero es un problema importante. Dos problemas más de los campesinos que quisiera mencionar que están incluidos en este primer informe. Uno sí y el otro no porque es muy reciente. En los países que dependen de los trabajadores migrantes, hay un gran problema porque faltó la mano de obra y se iba a perder la cosecha. Por ejemplo, en España en Alemania los espárragos. Y la propuesta que salió de algunos políticos alemanes fue, pongamos ahí a trabajar a los que piden asilo, a los solicitantes de asilo, a los refugiados o a los desempleados. Normalmente no proponiendo excelentes condiciones de trabajo.
Entonces, por supuesto, excelentes condiciones de protección para no ser infectados o cuestiones así, ¿no? exactamente. Entonces, bueno, punto de vista racista, discriminatoria y, bueno, todo lo que esto conlleva, ¿no? Exacto. Entonces, obviamente salieron otros partidos políticos y el movimiento campesino a decir, bueno, mientras dejamos a los pobres trabajadores migrantes que viven de eso, porque muchas veces van y durante lo que trabajan en la cosecha viven todo el año, nos vamos a aprovechar de la situación de necesidad de esos grupos de inmigrantes o de desempleados. No se puede, o sea, necesitamos una solución que, además de permitir que no se pierda la cosecha, pues que también proteja al que sea que trabaje. Si son los trabajadores migrantes, que asegure que no estén hacinados en las barracas donde los ponen cuando vienen a trabajar, que haya todas las medidas de higiene. Y si son los otros grupos, pues que estos grupos tengan unas condiciones laborales decentes. Claro. Y hoy leí en el periódico alemán, en el diario alemán, que los sindicatos campesinos lograron que llegaran varios buses y aviones llenos de campesinos, trabajadores migrantes de Rumania, y los van a organizar de tal manera que estén protegidos contra el contagio. Esto quiere decir que sí es posible una solución intermedia. Aquí no todas las soluciones son blanco y negro, hay un arco iris en el centro, y todas estas demandas de las comunidades o de los productores están llegando, y es posible hacer algo. Claro. Hay una cosa que me parece también interesante, Ana María, del informe, y es que ustedes no solamente abordan el tema de la emergencia que está ocurriendo en estos momentos, sino que a partir de esta emergencia existe también una necesidad para pensar más en la creación efectiva de políticas públicas que permitan proteger los derechos de la gente y no solamente los derechos humanos como el derecho a la alimentación y todo esto, sino también que va mucho más allá, ¿no? Este tipo de ejemplos que hablaste hace un momento es uno de ellos, ¿no? Cómo poder garantizar que las políticas públicas van a proteger los derechos de los migrantes, pero también el derecho a la salud de los migrantes y el derecho a la alimentación de la humanidad. El derecho a la alimentación, como ningún derecho humano, puede ser visto de manera fragmentada o aislada, porque todos los derechos son interdependientes. Ese fue un ejemplo. Otro ejemplo muy claro es el de la queja de los productores, trabajadores de las grandes fincas productoras de banano en Ecuador. Ellos salieron con una declaración en la que explicaban que están en una mayor situación de vulnerabilidad, porque como están expuestos durante mucho tiempo, años enteros de su vida a los pesticidas, su sistema inmunológico es más débil. Ya sabemos que ha habido condenas judiciales en Estados Unidos y en Francia por campesinos expuestos al glifosato que han tenido linfoma no Hodgkin, por ejemplo, sin tener coronavirus al lado. Y han sido condenados las compañías por la muerte de esos campesinos. Eso ya indica que hay un problema serio que relaciona el derecho a la salud de esas campesinas y campesinos con el derecho a la alimentación de todos. Y más allá, a mí me parece también interesante hablar del problema o los problemas de la obesidad y las enfermedades no comunicables crónicas, como por ejemplo la diabetes y otras que han sido vinculadas a la obesidad. Nosotros sabemos que los sistemas alimentarios que predominan hoy en día tienden por vender y hacernos consumir lo que se llama los productos comestibles ultraprocesados. Sí. Son esos productos que vienen en latas, que vienen en cajas, que uno lee y cuando uno lee los ingredientes, por lo menos 5 de esos no los entiende. Y bueno, organizaciones que se han dedicado a este problema han demostrado
que esos productos que tienen exceso de sal, que tienen exceso de azúcar, que tienen exceso de grasa, son los que están produciendo la obesidad. En el informe van a ver, tenemos cifras específicas donde se explica que las personas con obesidad o con las enfermedades que se relacionan con la obesidad son más vulnerables a que el coronavirus tenga un impacto más fuerte. Es decir, una persona obesa que sufre de hipertensión y diabetes posiblemente no sobreviva el coronavirus. Porque nuestros sistemas alimentarios se han basado en fortalecer ese sistema de agroalimentario, de producción industrial, y al tiempo se han destruido los sistemas alimentarios de los pequeños productores de alimentos, que son los que producen la comida saludable. Y es muy importante repetir aquí algo que está en muchos documentos del Comité de Seguridad Alimentaria, de FIAN, de la FAO, y es que en realidad a la humanidad hoy en día, en su mayoría, entre un 70 y 80%, la alimentan las campesinas y los campesinos. Y bueno, los pescadores y otros pequeños productores de alimentos. No obstante, esas poblaciones que están predominantemente alimentadas por esos productos comestibles ultraprocesados están en una mayor situación de vulnerabilidad. Claro. Finalmente, Carmen, quisiera mencionar otro tema. Hay muchos más, pero me parece que hay uno que es clave y que no podemos olvidar, y es la situación de las mujeres, ¿no? Una de las causas estructurales que hacen que este virus tenga un mayor impacto en nuestra sociedad es la inequidad de género. Bueno, voy a hablar de mujeres y de comunidades LGTBIQ. Sí. Hemos visto, y ahí están los enlaces en el informe, obviamente la mayoría son enlaces de prensa porque todavía los académicos no tienen sus grandes estudios al respecto. Yo pienso que es el informe que sale de este tipo. Exacto. En esas fuentes y en las conversaciones que hemos tenido con algunas organizaciones feministas o las declaraciones que hemos recibido de ellas, queda muy claro que las funciones de cuidado de las mujeres han aumentado con el virus, con el confinamiento principalmente. Claro. Porque claro, en algunos países, digamos, no, además en algunas como capas sociales, digamos, en los que pueden trabajar en casa, en el computador las personas, normalmente el hombre es el que se sienta en el computador a trabajar, los niños tienen que quedarse en la casa y las que tienen que cuidarlos son las mujeres. Cocinar, las mujeres. Limpiar, las mujeres. Entonces crece. Ahora, mucho peor en los países pobres o en las capas sociales donde no hay los recursos económicos y, por ejemplo, muchas veces las mujeres son cabeza de familia, por ejemplo, trabajando como empleadas domésticas. Claro. ¿Verdad? Sí. Ahí entonces es aún más la carga, o sea, no solo la carga de cuidado, sino la carga económica o la presión psicológica, porque si no están recibiendo ningún ingreso, pues están en situación de desventaja y sus familias se van a ver tremendamente afectadas. Esto porque normalmente sigue. Se han cerrado todas las escuelas. Por supuesto, claro. Tienen que quedarse en casa, pero además las mamás tienen que asumir ese rol de profesoras, madres en casa y por supuesto todas estas labores de cuidado que tú mencionas. Digamos, en muchos países, en la mayoría de los países, las empleadas domésticas son mujeres, ¿verdad? En algunos países hay buenas prácticas. Yo he oído, por ejemplo, que en Colombia, y esto es el resultado de una lucha de décadas, donde se ha usado la acción constitucional de tutela mucho, ahora todavía se les está dando un ingreso a las empleadas domésticas y ellas tienen seguridad social, etcétera. Pero en otros países no es así. Y entonces, estas mujeres que normalmente hacen un trabajo de cuidado mal remunerado en familias, digamos, de otra clase social, puede ser incluso clase media, no son solamente las más altas, ahora tienen que hacer el mismo trabajo en casa, pero sin ningún ingreso. Entonces, esto pues lleva a una situación muy grave y además ha aumentado la violencia doméstica, que es algo gravísimo.
Esto tampoco está en el informe, pero, y es más una información que he recibido yo personalmente. Por ejemplo, en Colombia, los hogares, tanto de ancianos como de niños, están teniendo grandes problemas y hay hacinamiento y están buscando familias de paso para dejar a los niños porque la situación se ha agravado un montón. Ya era grave y se ha agravado más. Entonces ahí vemos pues toda esta violencia doméstica que afecta a las mujeres, pero también a los niños. Y finalmente, me han llegado algunas noticias, las redes también son un espacio de monitoreo, ¿verdad? De que en algunos países de América Latina se están definiendo que un día salgan las mujeres y un día salgan los hombres. Y al parecer eso está produciendo un problema muy grande, incluso psicológico, a las personas de los grupos LGTBIQ que no se identifican en ese sistema binario hombre-mujer. Y hay temor de que ellos, pues, cuando salgan, porque los clasifican en una y ellos se sienten de otra, que haya violencia policial y represión. Entonces, hay varios llamados en las redes a la policía que sea sensible y entienda que otra vez el mundo no es blanco y negro y que hay un arco iris en la mitad y que tenemos que respetar a todos los seres humanos. Claro. Ana María, yo solamente por hacer un comentario, también me gustaría, por supuesto, tú como experta de los temas de alimentación y nutrición, conocer tu perspectiva. Evidentemente tú conoces el caso del pueblo wayuu, nos hemos conocido básicamente por esta situación, por las denuncias que se han llevado a cabo aquí en Ginebra, en diferentes instancias en la ONU con relación a los 5.000 niños que han muerto de hambre y de desnutrición en territorio wayuu de Colombia. A esto también pues se le suma el hecho de que los sistemas inmunes de los niños, y no solamente de los niños y las niñas, sino también de toda la población en general, el sistema inmune ha sido afectado por la contaminación que hay en la región y por supuesto también en relación con el tema pues de la escasez, de la falta de agua. Las organizaciones han tomado algunas iniciativas, han tomado algunas medidas y han llamado, por supuesto, a cuentas al gobierno, pero tú como experta en temas de alimentación, ¿qué recomendaciones podrías hacer no solamente a los gobiernos, sino también a las comunidades? Bueno, el tema wayuu es muy difícil. Yo creo que sin duda alguna el problema del agua es un gran problema, pero lo que yo entiendo, y tú me corriges, Carmen, porque ustedes desde el territorio y tú desde aquí un poco como embajadora de tu pueblo han hecho un trabajo increíble. Bueno, otro problema es, por ejemplo, la dificultad de tener el acceso a la pesca que se tenía tradicionalmente, porque cada vez la fauna marina se aleja más de las costas por todo el proceso de carga del carbón. Se ha destruido aún más el ambiente, se ha acaparado el agua y se han acaparado los ríos. Yo creo que el pueblo wayuu ha venido haciendo un trabajo muy importante de defensa propia de su derecho a la alimentación y yo creo que este no se puede dejar de lado. A mí me parece que, por ejemplo, algo interesante para hacer en este momento sería aprovechar lo que se llaman los procedimientos especiales de Naciones Unidas, que por ejemplo sería la Relatoría del Derecho a la Alimentación, la Relatoría del Derecho al Agua, la Relatoría sobre pobreza extrema y derechos humanos, para que ellos apoyen las luchas de ustedes poniendo cuestiones muy específicas al gobierno y para que el gobierno responda. Eso digamos más como desde mi punto de vista de abogada, sin desconocer toda la importancia de la movilización que ustedes han seguido, pero yo también creo que como todas las crisis, esta crisis tiene que llevar a las autoridades y a nosotros mismos a repensar lo que está pasando. Y en ese sentido abren oportunidades. Yo creo que sería muy importante alertar a las autoridades del riesgo que se está sufriendo en este momento específico. Quizás después podemos pensar más juntas, también con tus compañeras de la comunidad, qué podríamos hacer específicamente en este momento.
pero sin duda, no sé, tal vez una declaración de ustedes explicando cómo ven su situación de vulnerabilidad al virus en este momento, podría alertar a las autoridades como para que toda la atención que ustedes ya han logrado no se desvíe hacia el virus y entonces las luchas que las comunidades ya tienen, como la de ustedes, se queden otra vez invisibles y los problemas sigan aumentando. Yo creo que es imposible no seguir manteniendo la visibilidad de esta lucha tan importante. ¿Hacen ustedes también un llamado a las organizaciones, Ana María, para que les envíen información y para poder seguir documentando lo que está pasando en relación a los impactos al derecho a la alimentación, a la nutrición, con respecto a las medidas que se toman por el coronavirus? ¿Dónde puede comunicarse la gente con ustedes? Sí, hacemos este llamado porque nosotros, como lo dije al principio, tenemos la función o el mandato de apoyar a las comunidades y a los movimientos sociales y porque creemos que el conocimiento lo construimos todos juntos y todas juntas pues pueden enviarnos cualquier información que tengan al email de FIAN. O pueden enviármelo también a mí, Carmen, tú tienes todos los datos. Por ejemplo, la gente puede enviarlo a tu blog o puede enviarlo a los canales que tú tienes y tú podrías centralizar lo que llegue y enviárnoslo a nosotros y trataremos de darle el espacio que sea necesario en los informes que queremos tener posteriormente. Esto es importante porque, como yo decía, muchas de estas denuncias o buenas ideas de las comunidades no llegan a los grandes medios. Entonces, a través de estos canales podemos darles más visibilidad. Y solo quiero dar un ejemplo. Hemos estado trabajando también con poblaciones campesinas de Ecuador que están súper preocupadas porque no pueden sacar el producto, no pueden llegar a los mercados. Los jóvenes hijos de los campesinos están regresando y hay un riesgo de contagio muy grande. Y lo que hicimos fue organizar algunas reuniones con la Defensoría del Pueblo de Ecuador para que la Defensoría tome en serio estas alertas y denuncias y la Defensoría nos ha dicho que sacará algunas alertas oficiales explicando cuál es esa situación. Yo creo que lo mismo se podría hacer para pueblos indígenas, por ejemplo en Colombia. En Colombia a veces es más difícil estar en contacto con las instituciones, pero si ustedes tienen algo que denunciar, no solo se trata de ponerlo en el informe, pero sí en nuestras manos está también ponerlos en contacto con algunas autoridades que puedan ayudar a dar visibilidad a la demanda o a impulsar a los gobiernos a tomar algunas decisiones específicas, pues estamos al servicio de quienes lo necesiten. El final del informe, las recomendaciones generales que hace el informe para proteger el derecho a la alimentación, a la nutrición. Y sí, hemos tratado de dar ya unas primeras recomendaciones que básicamente se derivan de las propuestas que las comunidades han hecho o de algunas soluciones a los problemas estructurales que nosotros venimos proponiendo ya desde hace décadas con los movimientos con los que trabajamos, especialmente la Red Global por el Derecho a la Alimentación y la Nutrición. Bueno, nosotros pedimos, como han pedido también varios expertos de la ONU, que esta crisis sea confrontada o asumida desde una perspectiva de derechos humanos. Y quiero explicar un poco qué significa eso, porque a veces como que derechos humanos suenan en todos lados y a uno se le olvida qué significa eso. Cuando hablamos de derechos humanos significa que ponemos a la persona en el centro y por encima de la ganancia, y a su dignidad humana en el centro. No solo a la persona individual, sino también a las comunidades, porque entendemos que, por ejemplo, en los pueblos indígenas, en las comunidades campesinas, defender a una persona no es suficiente para solucionar un problema, porque somos muy interdependientes. E incluso en las ciudades, si hoy vemos si el vecino está contagiado, yo puedo estar contagiada. Entonces hay que tener también como esa visión colectiva de los problemas y los derechos. Lo segundo, cuando hablamos de receptoras de caridad, sino las personas tienen derechos que pueden exigir. En algunos países, como los de América Latina, esto es muy importante porque nuestras constituciones que han sido adoptadas
democráticamente, reconocen los derechos humanos como derechos constitucionales y exigibles, y hay mecanismos para exigirlos. Tenemos temor a que en algunos países estas declaratorias de necesidad sean abusadas para reprimir más o para impedir que la gente acceda a la justicia, por ejemplo. Entonces, parte de las recomendaciones van encaminadas a decir, como debe ser desde los derechos humanos, que cualquier medida que se tome debe ser racional, debe ser proporcional y poner a las personas en el centro. Y bueno, solo para terminar, que las personas sean sujetos de derecho, o sea, que pueden exigir su derecho y no solo receptoras de caridad, implica que los estados tengan obligaciones. Y que los estados tengan obligaciones implica que podemos exigir, por ejemplo, mediante esos mecanismos, pero no solo, también políticamente. Y aquí quiero hacer un comentario al margen, Carmen, y es que este virus cayó en un momento muy raro también, porque es un momento en el que la gente, en el descontento con sus autoridades, estaba yendo mucho a las calles para protestar y para exigir sus derechos. Y justo cae este virus y toda esa movilización queda desbaratada. O sea, movilización. Y no sabemos cómo movilizarnos. Ya, entonces, por ejemplo, en Hong Kong, meses movilizándose, en Chile, en muchos lugares en el mundo, y lo que se está enfrentando en estos momentos, pues desbarata por completo todos esos movimientos sociales. Y también pienso que de acuerdo a lo que está pasando, pues hay una necesidad de reinventar también ese movimiento. Y lo que tú dices, el hecho de que no haya posibilidades en estos momentos de salir y de movilizarse y de mantener contacto con la sociedad, no significa que no podamos exigir derechos. Tratar de movilizarnos, para uno será más difícil porque la digitalización del mundo, esto de volver todo como de computadores, para ser más clara, tiene sus beneficios, pero también tiene sus límites, ¿no? Y la gente que no tiene acceso a Internet, la gente que no sabe cómo manejar estas máquinas, tiene más dificultad para entrar en la red virtual, por decirlo así, pero sin embargo, también tenemos que usar estos medios, y por eso esto que tú estás haciendo es tan importante, ¿no? Porque por lo menos por estos meses en que estemos confinados, no tenemos las calles para hacer la protesta, no sabemos en qué medida estos mecanismos judiciales van a seguir funcionando, hay tribunales cerrados, hay tribunales que no tienen los medios técnicos para trabajar, los gobiernos están cerrados, los parlamentos no están sesionando, y ahí casi que lo único que nos queda son los medios de comunicación, por supuesto, y sobre todo los alternativos. Entonces, bueno, ahí es muy importante usarlos sin que esto se use después como una excusa para virtualizar todo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con las organizaciones de América Latina que trabajan en la ONU, tenemos un poco la angustia a que en este sistema de optimización del Consejo nos digan, no, durante la cuarentena se demostró que todo se puede hacer virtual, ahora todo virtual. Y no hay que olvidar que el contacto personal, la presencia, la capacidad de hacer red, de hacer cabildeo en persona, no se puede eliminar por unos aparatos. Pero en estos momentos de crisis, esos aparatos y esos mecanismos son un instrumento muy importante. Entonces, por ahí va algo que se sale un poco de las recomendaciones, pero que es importante. Una reflexión válida, súper importante también. De pronto salen en el próximo informe de seguimiento. Luego, varias de las recomendaciones que dimos solo siguen las recomendaciones que las comunidades dieron. O sea, nosotros replicamos su voz, pero no son de nuestra mercados campesinos, la necesidad de mantenerlos abiertos, pero generar condiciones para permitir que haya medidas higiénicas que eviten el contagio, o el tema de asistencia alimentaria. Bueno, una que me parece súper interesante y que ya se empezó a implementar en Brasil es que se generó una renta básica para los sectores más vulnerables de la población. No hablamos antes, pero obviamente quienes se ven inmensamente afectados son los trabajadores y las trabajadoras informales.
Mm. porque ellos dependen de lo que venden en el día a día. Pensemos en una persona en Bogotá que vende mango en la esquina y ahora no puede salir a vender el mango, o si sale no hay quien le compre. ¿Qué come esa persona? ¿Qué le da a esa mujer de comer a sus hijos? Entonces, o ese hombre. Entonces, en ese sentido, es muy importante cómo asegurar que ellos tengan algún ingreso, y el Parlamento brasilero adoptó una medida para dar una renta básica a los trabajadores informales y también a las mujeres. Eso es súper interesante. Otra muy importante es repensar los sistemas tributarios. Y eso no es solo una idea de FIAN, varias organizaciones lo han dicho, y es el tema de que hay sectores muy ricos de la población que incluso en estas situaciones reciben más subsidios y más ayudas desde los estados, desde las autoridades de los estados, mientras a los pequeños y medianos empresarios, y quiero decir aquí el panadero, la mujer que cose ropa, no sé, tantas empresas familiares pequeñas que hay, los artesanos, los artistas, se dejan desprotegidos, y algunas de las recomendaciones son pensar cómo se puede, por ejemplo, taxar a los grandes capitales para asegurar que haya recursos para apoyar a esos sectores de la población que están desprotegidos. Eso es extremadamente importante, especialmente en los países que no son ricos. En países como Suiza o como Alemania tenemos un seguro de desempleo, o hay sistemas de seguridad social que más o menos cubren a la gente que tiene un ingreso informal o se está pensando, pero en los países en desarrollo o en los menos desarrollados, la gente queda totalmente desprotegida. Por supuesto. Entonces ahí hay que repensar cuáles son las soluciones desde el sistema tributario. Esas son algunas del nivel local o nacional, pero también proponemos algunas al nivel internacional, y solo voy a mencionar tres. Curiosa y tristemente, esta crisis se ha enfrentado desde lo nacional e incluso desde lo local, y pareciera que el nivel global solo está para dar informes sobre lo que pasa, ¿verdad? O sea, claro, todas las noches podemos oír las observaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero cada país como que se cerró y dijo, bueno, incluso países del sur que dijeron, no vendemos más arroz, Vietnam, no vendemos más trigo, Kazajstán. Alemania, tanto nuestro sistema económico y a nuestros artistas, por ejemplo. Pero no estamos pensando en global, aunque la crisis es global. Entonces nosotros proponemos que el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial sea el que centralice esos debates y esas discusiones en lo internacional, obviamente en coordinación con todas las otras organizaciones internacionales que corresponda, incluidas las de derechos humanos de Naciones Unidas. Y para nosotros es muy importante que en esa coordinación, por supuesto, se respeten los espacios de participación de sociedad civil. Ese comité tiene un mecanismo súper interesante que se llama el mecanismo de la sociedad civil, donde principalmente participan lo que llamamos los sectores de pequeños productores de alimentos. Los campesinos y campesinas, las pescadoras, las pastoras, los trabajadores agrícolas, y un par de ONGs, pero no muchas, un par realmente. Entonces consideramos que en esa coordinación estos representantes de los movimientos y de sociedad civil deben ser involucrados y debe haber transparencia. Después, dos más que hemos lanzado, que también son inspiradas en algunos informes de relatores especiales de la ONU, son la cancelación o suspensión de la deuda pública de países especialmente que tienen bajos ingresos o que son menos desarrollados. Y esto me hace, por ejemplo, pensar en Argentina, ¿no?, que es un país que ya lleva renegociando su deuda y tratando de salir del problema de la deuda hace años, y es importante en este momento cancelarla, o si no, no van a poder responder a esta crisis. Tenido durante muchísimos años Cuba o Venezuela, en las que, por ejemplo, hay embargos económicos. Esto acaba de matar a la población y deberían levantarse. Y también proponemos
que se piense en la ayuda internacional que va a ser necesaria para los países menos desarrollados o en vías de desarrollo, que así taxen a todos los ricos de sus países, posiblemente no puedan responder a la crisis, y ahí la ayuda internacional, la cooperación más que ayuda internacional, va a ser esencial. En el informe no salen, pero quiero decirles que estamos pensando, y cualquier idea es bienvenida, las recomendaciones a largo plazo, ¿no? ¿Qué pasa con la precarización del trabajo? Este tema de que ahora la gente no tiene contratos laborales, sino contratos de servicios que se renuevan cada 3 meses, pero que si no se renueva quedan en la calle, no tienen seguridad social, se la tienen que pagar a ellos mismos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la privatización de la salud, que nos ha demostrado todo el impacto que tiene no tener un Estado y un servicio público de salud fuerte? Y mientras uno ve eso en algunos países y después mira las cifras de Alemania, ve que en Alemania hay bastantes infectados, pero el número de muertos es mucho menor, y uno piensa, wow, en Alemania el servicio público de salud es muy fuerte, ¿no? Todavía el Estado es el que tiene el poder de administrar la salud, aunque también hay farmacias y hay que farmacéuticas, y hay que reconocer que, bueno, tienen las pruebas y tienen otras cuestiones. Pues uno ve que un Estado social de derecho, que es el que administra el servicio de salud y la salud pública, es importante. Y otras más que esperamos seguir reflexionando e intercambiando con todos y todas las que estén interesados en este tema, que esperamos también poder publicar o compartir en algún momento bajo este lema de que después del coronavirus no podemos volver a la normalidad. Ana María, muchas gracias. Seguramente vamos a estar en contacto por muchas cosas que tenemos que hacer con respecto, por supuesto, a los pueblos indígenas en Colombia, pero también porque estaremos dándoles seguimiento a los informes que seguramente FIAN Internacional publicará más adelante sobre esta situación. Muchas gracias, Carmen, a ti. Como te digo, esto es el trabajo de mucha gente, no es solo el trabajo mío, así que yo solo soy vocera acá. Y bueno, estamos, como decíamos, en un momento de aprender mientras trabajamos la situación. Nada de lo que dije está escrito en piedra. Es posible que vayamos cambiando las opiniones, es posible que las comunidades nos manden visiones más realistas de las soluciones, así que, como ya lo dijiste, bienvenidas las contribuciones que quieran darnos. Ana María Suárez Franco, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el blog de Guayonquerra. 50 aventuras antes de los 50.